Se olvidó Juan Pablo, ¿no? ¿Dónde está Juan Pablo? No, Listen, no me olvidé, sino que no vi avanza todavía. Ya. Entonces le decía, cuando uno quiere invertir en activos reales, uno tiene que invertir pensando en el financiamiento. ¿Con qué voy a financiar? Financiar es el dinero que voy a destinar al activo real. Si es dinero propio, si es dinero propio, hay dos fuentes principales, dos fuentes principales. Una que es las acciones, el capital social a través de la emisión de acciones, y otra es las utilidades no distribuidas. Si hay utilidades no distribuidas, a lo mejor existe una reserva para inversión. En el último ejemplo le puse ahí una reserva para inversión, entonces se utiliza esos fondos. La otra alternativa es con fondos de terceros, adquirir un préstamo bancario, emitir bonos, bonos a largo plazo. Entonces son algunas de las fuentes de financiamiento. Lo que nunca tiene que hacer la empresa es utilizar dinero de capital de operaciones para invertir en activos reales. Eso va a llevar a descontrolar a la empresa. En el corto plazo, de repente puede hacer una movida, qué sé yo, de un mes hasta que salga el desembolso del banco, quizás, pero más de eso no. Lo que es capital de operaciones, capital de operaciones. Y si sobra dinero, entonces hay que invertir. Si no hay proyecto específico para la empresa, hay que invertir en acciones o crear otros negocios vinculados. Entonces, pero algo hay que hacer si sobra dinero. ¿Ya? Entonces nos vamos a enfocar en lo que es, primero, un análisis breve de lo que es el costo de capital enfocado en el Excel, para que ustedes aprendan a utilizar el Excel. Luego vamos a trabajar en un proyecto con financiamiento. Entonces, si bien teníamos unos proyectos que hemos trabajado a nivel básico, ahora tenemos un poquito mejor. Y más de esto tampoco va a ser más grande. Vamos a tener ese nivel, ¿no? ¿Ya? Y como siempre, si tiene alguna consulta, la hace. Esto que tengo en Excel se lo voy a pasar para que ustedes tengan. Ya han visto que uno le pone clic y sale la pantalla qué fórmula estoy utilizando del Excel, para que ustedes aprendan. Bien, esta es una información básica de un préstamo. Esta es una tabla de amortización. Esta es una tabla de amortización de manera vertical, pero tranquilamente puede ser horizontal, como les guste. ¿Ya? Y esta tabla se refiere al método francés. ¿Cuál es la característica del método francés? Cuotas iguales. Esta es la característica del método francés, las cuotas iguales. ¿Alguien no sabe qué es una cuota en préstamo, en crédito? La cuota es el capital más interés que se paga. Cuando yo voy al banco y el cajero me dice son 2.500 bolivianos, entonces me está dando el monto de la cuota. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y cuánto es de capital? Bueno, me dice el capital es 1.500 y interés son 1.000. Entonces me está diferenciando lo que es capital y lo que es interés. Pero la cuota es 2.500. A eso se refiere la cuota. Entonces en el método francés las cuotas son iguales, desde que empieza hasta que termina. ¿Y cuál es la característica del método francés? Una que son cuotas iguales, la otra es que al principio se pagan más intereses que capital. Se pagan más intereses que capital. Ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando tienen un crédito, sobre todo los créditos a largo plazo de vivienda están planteados así. Esas son las cuotas, el método francés. Ustedes piden un préstamo para vivienda, el método francés, las cuotas son iguales. Entonces hay que tener cuidado si
están en el 50 o 60% del tiempo, supongamos que era 15 años, y ya llevan 8 años, 9 años pagando el préstamo. Y al 10.º año le dice, bueno, si quiere le refinanciamos. Bueno, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cuando pasa del 50% del tiempo, los periodos siguientes implica pagar más capital que intereses. Y si ustedes alargan el plazo, van a seguir capitando más intereses que capital. Entonces, esa característica tiene el método francés. Está pensado más para el banco que para el deudor. Pero ¿cuál es la ventaja para el deudor? Es que siempre sabe el monto que tiene que pagar. Es una ventaja. Se planifica un monto fijo, ya tiene un monto fijo. Ese es el método francés. En este ejemplo, por ejemplo, pueden ser muy diferentes. En este ejemplo dice, el capital es de 100.000. Bueno, la fecha de desembolso secundaria. Fecha de desembolso, pero creo que le está calculando aquí de la fecha de desembolso, sí le calcula. La tasa de interés es el 10%, el número de cuota es 24, pero ¿por qué? Porque este préstamo es a 2 años plazo, el préstamo es a 2 años y se paga mensual, o sea, 12 cuotas por año. Ese es un detalle que tienen que tomar en cuenta a la hora de resolver el caso. Le puede decir a 2 años, pero tienen que tener cuidado si hay que pagar cada mes o hay que pagar una sola vez al año. Y si hay que pagar 2 veces al año es semestral. Entonces, este crédito es a 2 años, como se paga una cuota mensual, entonces el total de la cuota es 24. Y aquí está el plan de desembolsos y pagos. Ahora, este es un modelo que se lo voy a pasar, pero hay otros modelos más interesantes, más sofisticados. Por ejemplo, aquí le dice saldo de capital antes del pago. Ustedes pueden hacer su tablita que les muestre saldo del capital antes del pago y también saldo después del pago. O directamente saldo del capital después del pago. Esto ya depende cómo ustedes lo pueden plantear. Hay distintas opciones. ¿Cuánto es la cuota? Mire, la cuota es 4.614,49. ¿Cómo la calculo? Esta ya se la conocen ustedes. Ya está. La fórmula de pago, ya la hemos utilizado, esta función de pago. La hemos utilizado. Entonces, con eso yo sé cuánto voy a pagar desde que empieza hasta que termina el crédito. ¿Y cómo divido el capital y los intereses? Bueno, hay que calcular los intereses. Hay que calcular los intereses y la diferencia entre la cuota y los intereses es el capital. Y no puedo calcular el capital, sí, pues se puede calcular también el capital. En el Excel lo resuelve todo. Por ejemplo, para calcular cada cuota, aquí está la fórmula. ¿Cuál es la característica? La clave es esta que dice acá C14. C14 estoy calculando, aquí en la 14, estoy calculando la cuota número 1. Vamos a ver la cuota número 5. Por ejemplo, la cuota número 5 está en C18. La cuota número 5. Esa vamos a ver. Entonces está la tasa, periodo. El periodo es, ¿cuánto es el periodo? Mire, dice H5. H5 es 24. El valor actual es el importe del dinero, en este caso, 100.000. Y la tasa hay que tener cuidado con la tasa. Fíjense, la tasa es, ¿cuánto dice aquí? Es H4. Pero dice aquí H4 dividido entre H7. ¿Qué es H7? H7 es los pagos por año. Entonces, ese es el único detalle que tienen que tener cuidado. No es tan directo. No es escribir nomás la tasa y ya está. Porque esa tasa es anual.
Entonces ustedes dividen entre los periodos por año. Y ya lo tienen. Les dice ahí cuánto es el interés de una fecha, de una cuota específica. Ustedes pueden calcular la cuota número 18, la 24, la 94, la 117, cualquier cuota pueden calcular de manera directa con el Excel. Ahora, imagínense eso, calcular a mano es más complicado, ¿no? Entonces ya tiene aquí el dato. Y aquí está la fórmula con la que se calcula pago de interés. Luego tenemos aquí vamos a ver ahí, esta función que dice pago principal entre. Mire, este es interesante. Esto es interesante. ¿Dónde está la clave aquí? Está el entre. Periodo inicial 5, la cuota 5. Fíjense, estamos calculando la cuota 5. Y periodo final, la cuota 5. Pucha, pero yo quiero saber los 3 meses siguientes cuánto voy a pagar. Me están dando un dinerito y quiero ver si puedo pagar varias cuotas. Entonces, voy a decir entre la cuota 5 y la cuota 8. La puedo poner aquí, la cuota 8. Y me va a calcular. Me va a calcular. Fíjense, aquí está. Ahí está el monto. Y esta misma fórmula se aplica a este total de acá. Como yo he estudiado en la universidad, yo quiero saber cuánto me van a cobrar estos tipos. Porque esta tablita se la dan cuando firman el contrato. Antes es difícil que se la den, pero si la pide se la dan. De todas maneras, ustedes ya han estudiado en la universidad y saben. Y aquí está la fórmula. La clave es el rango, lo mismo que hemos revisado hace un momento. Entre la cuota 1 y 24. ¿Por qué 24? Porque son 24. Y si es a 15 años, ¿cuántas cuotas son? Las que sean. Usted le pone las que sea aquí necesaria y el Excel se lo va a calcular. Se lo va a calcular. Como aquí son 24, entonces el total de intereses sé que voy a pagar en 10.747,80. Ya está resuelto. Y esta de acá es la misma forma. ¿Por qué me sale 100.000? Porque dice periodo inicial 1, periodo final H5. ¿Qué es H5? 24. ¿Y puedo calcular la tasa? Sí, puedo calcular la tasa. Aquí está la fórmula para que calculen la tasa. Entonces tienen todo. Ese es el método francés. El otro método también se utiliza, sobre todo en capital de operaciones, se utiliza este método, que es el método alemán. ¿Cuál es la característica de esto? El capital es uniforme. Es decir, si allá la cuota era uniforme o igual, aquí es el capital. Aquí es el capital. Fíjense, el capital ¿cuánto es? 4.166,66,666. Bueno, se redondea y seguramente que la última cuota será menor. Entonces el capital va a ser uniforme. Y se calcula los intereses una por una si quiero y si quiero utilizo el Excel. Entonces la cuota va a ser la suma del capital más interés. 4.166,825 me da la cuota. Y aquí tienen la fórmula para calcular.
Habrá un detalle en esto de acá. No salió 861 ni 825, ¿no? Bueno, es un detalle, estos son ejemplos que ustedes tienen que aprender a manejar. Por ejemplo, aquí dice 30 días. Cada 30 días. ¿Pero qué significa cada 30 días? Que la fecha no es exacta, ¿no? ¿Y qué pasa si yo quiero fechas exactas? Ningún problema, le pones fechas exactas. Lo que va a pasar es que aquí los días van a variar, 31 días, 30 días y en algunos casos será 28 días o 29 días. Y en este ejemplo está así. Mire, la fecha es la misma, exacta. Por lo tanto, los días que se pagan son diferentes. ¿Y cómo lo resuelvo eso en Excel? Es fácil. Esto se divide entre 12. H7 es 12. Entonces, en lugar de 12 voy a utilizar 360. Digo, en lugar de 7 va a ser, en lugar de H7 va a ser G7. Directo. Es I7. I7 por los días. Ya está. Y antes, ¿por qué no salía igual? Porque asumía que todos los días eran constantes, en cambio aquí varía. Ya está. Ahora aquí hay una diferencia, bueno, ese redondeo, ¿no? Pero el Excel es muchas cosas, ya lo tienen. Ese es el método alemán. Esto se utiliza mucho en capital de operaciones. Una línea de crédito rotativa para capital de operaciones, por ejemplo, se utiliza bastante. Y este otro se utiliza poco el método americano se utiliza poco en Bolivia, pero sí se utiliza. Sobre todo cuando los plazos son cortos. Cuando los plazos son cortos. ¿Cuál es la característica? Entonces, se paga solo interés o intereses y el capital es al vencimiento. Acá está. Todos los meses que paga, el saldo sigue siendo 100.000. Y paga solamente intereses. Todos los meses paga intereses. Y al final, en la última cuota, recién se paga el interés que falta más el capital. Ah, pero yo no quiero fecha fija. Entonces, si no quiere fecha fija, entonces las fechas van a variar un día, 2 días, y aquí serán los montos fijos. Serán los montos fijos, por lo tanto el interés será exacto, el mismo todos los meses. Esto se utiliza bastante, como les digo, cuando los plazos son cortos. Por ejemplo, este dice 2 años, está bien, 2 años, 3 años. Pero cuando los plazos son largos, es poco utilizado. Es poco utilizado porque los bancos no quieren esperar mucho tiempo. Y el interés es la misma figura. Aquí le pongo 360 si quiero días exactos. Si estos días son los mismos, no necesitan hacer eso. Si son los mismos, no necesitan hacer eso. Entonces aquí sería I7 por los días, en este caso 31.
360. Esos son los tres métodos más utilizados. Estamos hablando de préstamos bancarios. Y luego vienen los bonos. Los bonos, explicarlo con fórmula es complicado, pero en Excel es lo más sencillo del mundo. Es más sencillo que los créditos bancarios. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No es desconocido para ustedes, ¿no? Eso no es tan complicado. Peor ahora que que ya están aprendiendo a utilizar el Excel. Y en su celular pueden tener el Excel, ¿no? Igual ustedes ya deberían tener su fórmula, su tablita ahí y lo pueden utilizar. Esa es una gran ventaja. Bien, ¿alguna pregunta? Consulta. Te lo voy a pasar esta formulita porque estas formulitas son Dicen así. una Diga, consulta. Entonces, sin importar el método que se utilice para el préstamo, puede ser la fecha fija o puede ser la fecha variable, ¿no? eso depende del banco y del tomador de la deuda, del deudor. Entonces, cuando usted trabaja en una empresa, a veces el ejecutivo de crédito le pregunta, ¿usted quiere fecha fija o quiere fechas variables? A veces la empresa le dice quiero fecha fija. Es más, le pregunta qué fecha. Muchas empresas dicen, mire, quiero cada 10 o cada 5. Inclusive cuando uno tiene un crédito de vivienda también le preguntan eso. Sí, ¿Esto qué quiere decir? Que la primera cuota es una cuota que el monto no está bien definido, porque puede ser más días, menos días. Pero a partir de esa cuota ya se vuelve fijo. Generalmente cuando es crédito de vivienda le preguntan porque esperan que cobren el sueldo y a partir de ahí paguen la cuota. Entonces eso depende ya cómo la empresa negocia. ¿Ya? Otra pregunta. Son los tres métodos más conocidos. Ahora puede haber una serie de combinaciones en un contrato de crédito. Se puede decir, usted va a pagar a tal fecha tanto monto, inclusive la tasa de interés. La tasa de interés a veces es costumbre ahora en Bolivia y en muchos países que no se utiliza una tasa fija. Se utiliza una tasa de referencia más la tasa fija. Es decir, la tasa fija le dicen el 6% más TRE, tasa de referencia efectiva se llama eso. También vamos a ver en algún caso eso. De tal manera que la tasa no es tan fija. No es tan fija. Dicen, ¿y cuándo es trimestral? Bueno, cuando es trimestral, pues esto, en este caso, por ejemplo, ¿cuántos periodos al año sería si es trimestral? Este es a 2 años. ¿Cuántos trimestres tiene el año? 4. 4 dicen. 4. Entonces aquí se pone 4. Aquí se pone 4. Y si es bimestral, son 6. Y si es cuatrimestral, son 3. Y si es semestral, es 2. Entonces eso puede suceder. Pocas veces cuando es crédito a largo plazo son así con amortizaciones anuales. Generalmente son semestrales, son trimestrales. En las empresas se trabaja así, semestrales, trimestrales, cuando son montos grandes. Ahora, primero vamos a aprender así anual y después podemos trabajar en trimestrales. Pero es fácil, con estas tablas se lo resuelve. Estas tablas son anexos para su flujo de caja. ¿Otra pregunta? Bien. Vamos a trabajar ahora en un caso. Esta formulita le decía, se la voy a pasar. Está bien seleccionada. Fórmulas hay más de 200 fórmulas, pero aquí están bien seleccionadas. Se lo voy a pasar para que practiquen a la antigua cómo se hacen los cálculos. ¿Ya? Vamos a trabajar en un caso.
Estos son casos A2. Vamos a resolver lo que es inversión y el financiamiento de esa inversión. Igual se lo voy a pasar el Excel. Quiero que aprenda en su empresa a trabajar en Excel. Antes quiero explicarle algo. Ya le expliqué antes, pero es importante porque si no, queda en la cabeza como que esto es así. Este es un formato de flujo de caja. Y ese formato es bueno, pero puede haber decenas de formatos, muchos formatos. Es más, mi formato puede ser mucho más sencillo, pero trabajo con anexos, por ejemplo. Este flujo de caja puede ser bastante resumido, sencillo, pero puedo tener anexos. Ahora vamos a trabajar con uno un poco modificado, este de acá. Este es modificado. También se lo voy a pasar para que tenga opciones. Y puede modificar este inclusive. Quiero verlo más sencillo, entonces necesita trabajar con anexos. Si llevaran conmigo Finanzas 2, van a trabajar con anexos, porque los ejercicios son más complicados. La alternativa está bastante sencilla. Y para un examen de grado no se le puede dar también un ejercicio tan largo, tiene que ser cortito. Y espero que trabajen en Excel para resolverlo. Bien, vamos a trabajar en este caso. Y ustedes vayan siguiendo. Por ahí yo me olvido de algo, a veces a propósito y a veces que me olvido, ¿no? Dice, esta empresa de plástico Santa Cruz, este era un caso de hace unos 4 años que era real. Los números son diferentes, pero era real hace unos 4 años. Produce 300.000 metros al año de tubos PVC. Entonces los tubos PVC vienen más o menos de 4 metros, pero tiene una medida, la medida de metro lineal. Como le dije, el cemento, su producción son toneladas métricas, por ejemplo. Aquí son metros lineales. Son 300.000 metros al año. Al precio de venta promedio facturado de 21 bolivianos el metro. El costo variable promedio es de 10 bolivianos el metro. Entonces esos datos los puedo ya ir escribiendo. Precio de venta, ¿dónde está? 21. El costo variable promedio es 10. Debido al deficiente funcionamiento del enfriador actual, o sea, la empresa tiene un problema, porque no siempre es para mejorar, a veces es para reemplazar. Se pierde producción y venta, estamos trabajando con ustedes producción y venta. En otro nivel la producción puede ser diferente a la venta, pero aquí la producción y venta, 2.000 metros al año. Entonces, como hay problemas en un enfriador que tienen, la planta es antigua, entonces dejan de producir 20.000 metros lineales al año. La empresa se plantea reemplazar el sistema de enfriador actual por uno nuevo, de tal manera que se restituya la merma de producción. Entonces, produce menos. Hay que resolver eso. Pablo me dice el tiempo para resolver el problema de producción, por lo que solicita el análisis técnico a sus ingenieros de planta, como tiene que ser una empresa, ¿no? El informe técnico conclusivo es remitido a la Gerencia General y al Departamento de Finanzas para evaluar la factibilidad financiera, el mismo que recomienda reemplazar el enfriador sintético. Entonces, esta maquinaria, este equipo que forma parte de la planta, dice que hay que reemplazar, eso dicen los técnicos. Bueno, entonces hay que ver las opciones para reemplazar. Opciones alternativas de enfriador sintético de compra local. En este caso todo se compra localmente. La opción Tenemos 6 minutos, dicen por si acaso. ya. La opción 1 dice, el equipo es de 600.000. Primero vamos a ver la información, dice, ya está aquí, objetivo restituir el volumen
por eficiencia en la maquinaria, medio, reemplazo de la maquinaria, requerimiento de enfriador sintético. ¿Qué más tenemos? Producción y venta 300.000. Vamos a ir anotando los datos. Merma en la producción 20.000. ¿Qué más tenemos? Precio ya está. Bien, opción número 1. El costo del equipo es de 600.000 bolivianos. Y tenemos la inversión. El costo de 600.000 facturado, y se marca 100, más instalación por servicio externo, que es de 50.000. Entonces esto es 600.000 más 50.000. Entonces, como no son facturados, puedo tenerlo todo junto, no hay ningún problema. Ya está en la inversión inicial. ¿Qué más? El costo anual de operación es de 40.000. Mano de obra 30.000, eso no es facturado. Y lo que sí es facturado es energía eléctrica y otros suministros que suman 10.000. Costo sin facturar son 30.000. Y lo que es facturado, 10.000. Ya está. Ese es el costo anual de operación. Costo de mantenimiento. El costo anual de mantenimiento es de 25.000. Servicios facturados, 20.000 más lubricantes 5.000. Entonces mantenimiento lo hace una empresa seguramente. Entonces todo es facturado, que es 25.000. El costo de reparación a los 10 años es de 30.000. Costo de reparación, 30.000. Servicio externo también. Ahora esto es a los 10 años. Se estima una vida útil de 12 años. Vida útil de 12 años. Valor de salvamento. ¿Cuánto es? ¿El valor de salvamento tiene o no tiene? No tiene, ¿no? Mantenimiento, reparación, que tiene una vida útil de 12 años. Listo. No hay valor de salvamento. Creo que abajo de costo Pero anual dice valor de salvamento de 50.000. 50.000 Sí, facturados, dice. ¿Dónde está eso? abajo del costo Aquí. anual de mantenimiento. Sí, El ahí. valor de salvamento de 50.000 facturados. ¿Ven? Le dije que se fijen, ¿no? 50.000. Ya está. ¿Qué otro dato tenemos? Vida útil equivalente, capacidad. Este enfriador va a resolver el problema de 20.000. Esto es lineal. Ya está. La tasa debe estar al final. Tasa mínima atractiva de retorno, 8%. Ya está. Bueno, vamos a ir resolviendo entonces. Un detalle, cuando los ejercicios no son complicados, esta tablita le ayuda mucho. Si el ejercicio es complicado, la tabla le ayuda poco. Entonces hay que trabajar en los anexos. Cada anexo puede tener su propia tabla. Bien, aquí mira, ya está enganchado. Producción y venta es 300.000. Vamos a ir haciéndolo con ustedes. 300.000. No sé si se dieron cuenta de algo. Siempre arranco con los datos del año 0. Porque uno se puede equivocar. Resulta que el año 0 es el año actual en el que se va a realizar la inversión. Pero la empresa no deja de producir y vender, sigue produciendo y sigue vendiendo. Entonces los datos que aparecen en el año 0 son importantes para ese motivo, para lo que son las proyecciones. Para eso son importantes. Luego dice, producción y ventas estimadas con el proyecto. Si se reemplaza ese enfriador, se va a restituir esta merma de 20.000. Entonces, ¿qué quiere decir que va a ser? Va a ser estos 300.000 más los 20.000. Por lo tanto, lo tiene de manera directa el volumen marginal o adicional de 20.000. Ahora, este caso tiene una característica, no hay variaciones de volumen en el tiempo, todo está fijo.
Luego tenemos, Último minuto, Alison. ya nos salimos y regresamos, ¿ya? Regresamos enseguida.